Bien, la primera advertencia de la clase es que, por favor, verán que les envié sus calificaciones sobre lo que sería el primer periodo, ¿no? Con la separación y la división de los porcentajes, tal como habíamos convenido desde el establecimiento del sílabo, ¿no? Entonces, bueno, la única indicación ahí quizás que pues, debería ser em, el envío de calificaciones debería ser individual, ¿sí? Pero bueno, no hay un método simple para enviarles a cada uno, ¿no? Entonces, bueno, por eso me toca enviarles a todos. Bueno, todos ven las calificaciones de todos, lo cual, de todas maneras, les digo, se considera que no es lo mejor, ¿no? Porque la calificación es algo individual. Entonces, esa pequeña advertencia nada más. Generalmente cuando hacemos esto en la clase normal, pues no, cada uno se acerca, ve su calificación. Si es que hay alguna duda, pues se hace la respectiva corrección. Pero, como les digo, nada más en este caso es un poco difícil enviar individualmente, ¿no? O sea, la idea sería que obviamente subamos al SIGI, y ahí la puedan ver, ¿no es cierto? Hacer una primera visualización antes de que se suba correctamente. Bueno, hay algunas maneras informáticas, pero eso no se ha establecido todavía, así que me toca enviarles por correo, ¿no? Eh, Así que verán, ¿no? La calificación, para que estén claros, cuánto tienen hasta aquí, ¿no? Recuerden que la división fundamental es que son 35% el primer periodo, segundo periodo 35%, y el examen final es del 30%, ¿no? Entonces, eso es decir, si alguien tendría toda la nota en tendría 3.5, ¿no? Sería la nota máxima que pueden tener. Eh, Entonces, eso, por favor, si hay alguna duda, lo hacemos. Si tiene alguna duda, me escriben un correo y hacemos una reunión, no sé cómo sea, si es que hay dudas, porque yo en la clase no vale el tiempo que tenemos de la clase dedicarlo a eso. En eso tenemos otras horas que podemos hacerlo, pero eso sí vale al menos dejar sentado en la clase, porque si no después, luego hay siempre la duda de cuál es mi calificación, ¿no? Entonces, hasta ahí, esa es la que tenemos, ¿cierto? Listo, así que obviamente ya saben, no las estamos pasando periodo por periodo, sino que al final subimos todo de una sola, ¿no? Entonces, eh, no, no hay ningún problema si es que se puede corregir. Bueno, en este caso no ha habido demasiadas complicaciones, sobre todo a veces lo que sucede o nos ha pasado más en este tipo de cursos, pues es que hay estudiantes que no han podido hacer sus tareas por alguna cuestión, obviamente que cuando es justificada, pues generalmente, pues no sé, enfermedad o una calamidad grave en los hogares, pues se ha buscado maneras de solucionar eso, ¿no? Pero bueno, en este caso no nos ha sucedido, así que de todas maneras, pues digo, lo importante es que revisen esa nota, que vean, ¿no? Estén claros. Eh, Siguiente punto, antes de justamente borrar la clase anterior, lo bueno de siempre dejar ahí, si bien después uno ve y dice, ahí hay un error, ¿sí? Un error que corregir ahí. Eh, no en la parte de números, por si acaso, no había problema. Pero si es que han visto algo ya de los plegamientos, aquí está mal, ¿no? Está al revés, ¿sí ven? Está puesta la sinforme acá, la parte cóncava y la parte convexa antiforme, y es al revés, ¿no? Los nombres. Entonces, por favor, corrijan esto. Entonces, por eso mismo quería que quede grabado para que, si es que lo están revisando los otros, entonces siempre hay que corregir, ¿no? Mira, y eso es parte del proceso de las clases, ¿no? O sea, cuando uno hace una clase, pues, sí, también puede haber estos errores, por eso trato de revisar y luego igual, ¿no? En las anteriores, por ahí, sí, siempre veo algunas cosas que no estaban del todo correctas. Entonces, bueno, esa es la idea también de la clase, ¿no? Verán, ¿no? Es la diferencia entre asistir a una clase y leer un libro, porque pues en el libro ya ha habido una corrección, está escrito. O sea, obviamente la idea de la clase no es que sea 50% de errores, ¿no?
Obviamente también es importante eso, cometer el menor número de errores. Pero, eso les digo, también la clase da la oportunidad de corregir, ¿sí? Entonces, por eso siempre vale la pena tener ese continuo proceso de corrección. Y justo ahora que estaba viendo, le digo, no, está al revés de esto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta parte, ¿sí? Que sería la parte cóncava, sería el antiforme, y esta parte, la parte eh, sinforme, ¿no? Entonces, por favor, vamos a cambiar esto. Entonces, esto de acá es la antiforme o antiforma, y esta, la sinforma, ¿no? Y obviamente, igual no, hemos dicho, si continúa el proceso normal de la sedimentación, este será la anticlinal y esta será la sinclinal, ¿no? Eso para corregir ese detalle. Listo, entonces dicha esa corrección, pues verán, ¿no? La idea es que siempre eso hay que revisar, ¿no? Esa es la idea justamente del proceso también de la ciencia, ¿no? Por eso cuando uno escribe algo, igual no es que uno envía y se lo publican en la primera revista que sale, ¿no? O sea, por eso es necesaria una revisión, ¿sí? Una revisión, varias revisiones en lo posible, porque sí, todo este tipo de errores se pueden cometer, que en este caso, bueno, simples, pero ustedes pueden ver inclusive, a pesar de eso, cuando ustedes revisan las publicaciones científicas, igual pueden encontrar pequeños errores por ahí, ¿no? O sea, mismo errores tipográficos, una letra, sí, o sea, no es infalible, ¿no? Todo. Pero esa es la idea. De hecho, esa es una de las bases del método científico, ¿no? Que tiene la capacidad de corregirse permanentemente. ¿Sí? Hay errores, pero hay la capacidad de corregirse, ¿no? Y sobre todo corregirse rápidamente. Eso también es lo interesante. Porque igual si dejamos eso ahí, después de un mes, digo, miren, ahí había... No, la idea es precisamente que si hacemos algo, no está correcto, pues lo corregimos lo más rápido posible, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y lo mismo, si es que ustedes detectan por ahí errores, es importante, ¿no? De mostrarlo. Ese también, como le digo, es parte de la clase. Ahora, yo sé que aquí en este proceso es menos evidente todavía, pues porque no tenemos esa intercomunicación tan buena como necesitaríamos. Pero bueno, sí, a veces sí ha habido esa posibilidad de ir corrigiendo algunas cosas que van apareciendo acá, ¿no? Que inclusive pueden ser, bueno, a veces también es importante, ¿no? Hasta errores tipográficos y hasta ortográficos, ¿no? Que se pueden corregir, porque, como les digo, todo eso es parte también del quehacer de la ciencia, ¿no? O sea, no porque uno haga geofísica va a escribir con faltas de ortografía, ¿no? Entonces uno escribe un paper y generalmente se escribe en inglés y ustedes envían con muchas faltas de inglés, obviamente, gramática, ortografía. El primer editor que lee eso va a leer y dice, no, esto tiene muchas faltas, rechazado, ¿no? Antes de que lo lean los verdaderos científicos. Entonces, por eso también que hay que acostumbrarse justamente a escribir bien. Y bueno, al menos eso yo lo veo un poco dentro de las tareas que ustedes presentan. Yo creo que dentro de eso sí todos están haciendo un trabajo al menos en conciencia de al menos escribir bien, resumir bien, ¿no? O sea, al menos de las tareas que veo. Les digo, sus apuntes, bueno, eso no les voy a pedir, pero al menos de la forma como presentan las tareas, pues da una idea de que sí hay un orden, hay una preocupación por hacer las cosas eh, correctamente, ¿no? Esa es nuestra forma al menos de evaluar. Entonces, terminamos con esto de los plegamientos, ¿verdad? No sé si había alguna cosa más, perdón, que nos tocaba. Claro, vamos a ver alguna cosa más. No, creo que no había nada más acerca de los plegamientos. Quizá nada más antes de terminar de borrar el gráfico, no volver a insistir, por favor. Aquí vemos esta antiforme y esta sinforme. No
confundir de que esos son los valles y montañas que observamos en el medio natural, ¿no? Y generalmente esa forma de seno-coseno que observamos, eso, como les decía, no es debido a, a los plegamientos de la corteza, ¿no? Ni de la litósfera, porque habíamos demostrado que si la litósfera se va a plegar, pues nada, se rompen. Estas formas que observamos en las montañas de valle y de montaña, sí, las típicas formas que dibujamos, ¿no? Sobre todo cuando estamos en, ponemos así, unas montañitas y por acá pasa un río, ¿no? Siempre utilizamos eso. Bueno, eso es, como digo, esas formas que también coinciden, son, son formas que vienen de la erosión, ¿no? Otro proceso. Entonces, eso, como les contaba también, eso lo estudiamos más en materia de geología ambiental, ¿no? Ahí estudiamos precisamente la erosión y podemos ver que en realidad no nos va a dar no es senoidal, ¿no? Pero bueno, nos da algo parecido. Pero les digo, yo he visto todavía, les insisto, porque a veces en este proceso no estamos pidiéndoles, por ejemplo, que hagan exposiciones. Como tenemos tan poquitas horas, pues está ese profesor que tiene que hacer las exposiciones aquí, ¿no? Pero cuando he estado en los cursos normales y yo les he pedido como trabajos, por ejemplo, que hagan exposiciones, varios, por eso les digo, no es uno, ¿no? Sino son varios, ¿no? Cuando les ha tocado hablar de esto, pues han traído justamente esta idea de que los valles y montañas son generados por el plegamiento, ¿no? Y como les digo, eso hay que, hay que insistir, ¿no? Que no es así, ¿no? Esa es la teoría antigua de la geosinclinal, que obviamente ya no, ya ha sido superada por la tectónica de placas. Entonces, y eso tampoco les digo, no es culpa tanto de ustedes, pero es porque hay todavía textos por ahí, que son sobre todo los textos, si ven en español, porque ese es un poco el problema, ¿no? Hay muchos textos de versiones antiguas que se han hecho donde todavía se explica esa teoría de la geosinclinal. Entonces, eso, insistirles varias veces. Entonces, que no son los valles y montañas que observamos, que más bien que las cordilleras generan por la ruptura y luego el levantamiento, ¿no? de la corteza. Y además de eso, también recuerden el otro proceso, ¿no? Si la corteza se levanta, quiere decir que se va a engrosar y para compensar debajo también tiene que crearse, también tiene que haber más corteza, ¿no? Para compensar por la isostasia, ¿no? Entonces, una teoría más completa que pensar simplemente que empujando los estratos yo voy a lograr los valles y cordilleras, ¿no? Que observo. Hemos dicho justamente que por eso habíamos puesto aquí que el caso extremo es 1 kilómetro, ¿no? O sea, los estratos de 1 kilómetro los vamos a plegar. Pero ustedes ven que cuando hacen campo de hombre que difícilmente encontrarán 1 kilómetro, ¿no? De las formaciones, mucho menos que eso. Listo, entonces eso antes de borrar, voy a insistirle varias veces sobre eso. Y ahora nos toca ver la otra gran aplicación de nuestra elasticidad, porque verán que vimos la teoría de la elasticidad y dentro de las muchas aplicaciones que podemos ver, y probablemente no tenemos tiempo para verlas todas, pero las dos que no podemos dejar, entonces son los plegamientos que hemos visto, y la otra es las fallas, ¿no? Bueno, en este caso, la palabra también en inglés, ¿no? Fault. En este caso sí, tiene la sonoridad al menos bastante. Entonces, ¿cómo a partir de elasticidad vamos a ver las fallas? En este caso, antes de pasar yo sé que tienen un conocimiento ya general acerca de las fallas en geología, ya ven un poco de esto. Pero como siempre, ¿no? Uno empieza viendo y luego pues mejora el conocimiento, ¿no? Entonces, básicamente lo que ustedes ven en el curso básico es que tienen dos bloques, suponemos que tenemos estos dos bloques. ¿Y qué sucede? Pues de una, por ejemplo, este empieza a empujar y este
sube, ¿no es cierto? Que sería una falla inversa. O este empieza a bajar, se produce una falla normal. Entonces, generalmente la primera idea de ustedes es que tienen dos bloques rígidos, ¿no?, que interaccionan. Y claro, la falla más, si la vemos desde arriba, ¿no? La falla en strike slip, la falla de rumbo, que sería esta, ¿no? Generalmente la primera idea es esa, ¿no? Que tenemos cuando hablamos de una falla, tenemos dos bloques rígidos que se mueven el uno respecto al otro. Y nos da la impresión de que es suficiente para interpretar lo que es una falla. Y sí, el nivel básico es ese, ¿no? Es eso, tenemos dos bloques rígidos que se mueven uno respecto al otro. Pero el proceso es un poquito más complicado que eso, ¿no? O sea, siempre hay niveles, por eso ustedes tienen una primera idea en geología y luego ahora ya en geodinámica vemos ya la teoría completa de lo que sucede. Aunque bueno, nunca lo hacemos completamente, porque por ejemplo la parte en sí de cómo se rompe el material, esa parte, la ruptura de rocas, eso lo van a ver en cambio en la materia de geotecnia, ¿no? Sí. Ahora, también podríamos verlo aquí, pero justamente la idea de planificar un sílabo es que cada materia se dedique a ver ciertas cosas que no van a ser tan repetidas en las otras. Entonces, por ejemplo, la parte aquí, deberíamos ver la primera, es cómo se rompen las rocas. ¿Sí? Cómo se rompen. Esa parte entonces la van a ver en geotecnia, ¿no? Porque ahí también la van a necesitar. Nosotros nos vamos a preocupar una vez que ya están rotas, ¿qué pasa? Porque el proceso de ruptura es un proceso muy, muy importante, ¿no? Y bastante, bastante complicado. Obviamente, una vez más, siempre se ve una primera simplificación, ¿no? Eh, pero la idea está de que son dos bloques rígidos que se mueven uno respecto al otro, no explica todo el proceso de la falla. Entonces, primera cosa. Entonces, llegamos acá y le decimos, miren, ese modelo de dos bloques que se movían uno respecto al otro rígidos, da una primera idea de lo que sucede, pero no es la explicación completa. Entonces, aquí yo quiero mostrarles, entre los varios elementos que tenemos para mostrar, empezar por unas pequeñas animaciones, porque generalmente para hacer esto ya necesitaríamos un modelo en el cual podamos ver también que hay otro fenómeno más, a más de este movimiento, porque ustedes dicen, bueno, lo que tengo son unos esfuerzos, como la primera idea, por ejemplo, tengo unos esfuerzos aquí, que me mueven el un bloque respecto al otro. Esos esfuerzos son esfuerzos tectónicos. Vamos a ver qué son las componentes deviatóricas del esfuerzo tectónico. ¿Y qué más? Digo, bueno, aplico esos esfuerzos, esto se mueve y eso es todo. Y no es así, porque la cuestión es que también hay una deformación. ¿Sí? Y cuando yo hago esto, solo muevo estos bloques, ahí no hay ninguna deformación. Si ven, esto no cambia de forma, esto tampoco. ¿Sí? Entonces, para ver la deformación debería utilizar unos materiales. Entonces, ustedes revisan un poco ahí todas esas simulaciones, esos videos que les dicen cómo presentar esto, cuando nos mandan a hacer algún trabajo. Hay algunos que les sugieren hacer esto, pero con esponjas, ¿no? Porque la esponja sí tiene una deformación. Vamos a ver la deformación. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta, que la falla no solamente explica esfuerzos, no son solamente dos bloques que se mueven uno respecto al otro, aunque como les digo, a veces esto suele parecer una complicación adicional, pues no es así, ¿no? O sea, en realidad no son solo dos bloques que mueven respecto al otro, sino que hay una deformación. Entonces, por eso, pues bueno, o se puede hacer con un tipo de ese tipo de materiales, o bueno, ver unas animaciones. Supongo que están viendo la pantalla. Verán, siempre. ¿Se acuerdan que habíamos visto? ¿Se acuerdan? Está este iris, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto donde se podía ver los sismos, ¿no? Donde se podía ver la distribución de sismos. Bueno, otra de las aplicaciones que tiene esta página es que hay muchas, ¿sí? Hay toda una parte para educación, ¿no? El problema, obviamente, es que la mayor parte está en inglés. Pero hay por ahí unos que están traducidos al español, ¿no?
Entonces, aquí hay muchos videos, inclusive cursos pequeños, ¿no? Para personas que quieren entender un poco lo que sucede, pero están hechos a un nivel que va más allá de la divulgación, ¿no? O sea, realmente está hecho para con cuestiones un poco más ya de fondo. Así que, por ejemplo, esta animación de acá, de toda la página, ¿no? Hay una narración, pero bueno, como está en inglés, no me interesa, así que vamos a silenciar. Entonces, si ven, aquí están, una, dos, tres. Entonces, esto, por favor, quiero que observen la diferencia entre este modelo de bloques que está arriba, ¿sí? Y esto que se ve abajo, ¿no? Que en realidad lo que sucede en los estratos sedimentarios. Pues como la falla normal se traduce en una tensión aquí, la falla inversa se traduce en una compresión y la falla en strike slip o falla de rumbo, ¿bien? Se traduce en este movimiento en los estratos sedimentarios, ¿no? Entonces, lo que está arriba, obviamente es un modelo muy simplificado, pero en los estratos sedimentarios es esto lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, si ven que acá arriba no, aparentemente no hay deformación, pero acá abajo se ven esas deformaciones. Entonces, es lo interesante de esta animación. Entonces, si ven esta parte de arriba, van a decir, bueno, es el primer modelo que uno le enseña a alguien en el curso de geología básica, de las ciencias básicas que vieron. Entonces, ese curso lo toman ustedes con los de ecosistemas, con los de aguas. Bueno, aquí viene ya la parte de geociencias, ¿sí ven? Esto no es solamente así, ¿no? Exige esta deformación, como lo muestra aquí, cómo se deforman en una falla de este tipo los estratos sedimentarios, ¿no? Lo que quiero que vean es cómo cambian de forma, ¿no? Acá arriba, bueno, movimiento de bloques, acá hay un cambio de forma. Y por lo tanto, es este cambio de forma que nosotros tenemos que representar con las ecuaciones, ¿no? ¿Sí? Porque bueno, en el caso ya de las, para acordarnos, falla normal, ¿sí ven? La falla normal, esto baja hacia acá. Estas direcciones de aquí, ya van a ver, estas direcciones, simplemente son unas direcciones, ya vamos a explicar eso más adelante. Y bueno, aquí tenemos un poco lo que sucedería en una falla normal, ¿cierto? Este bloque bajaría respecto a acá y nosotros vamos al campo y observamos este plano de falla acá. Ahora vemos la falla inversa, hay una compresión, ¿sí? Y obviamente este bloque sube respecto al bloque de acá. Pero una vez más, esto ya es el proceso que observamos directamente una vez que se ha producido toda esta fractura y esta falla. Verán que acá les está dando una explicación. Dice, si el ángulo es menor que 45 grados, pues ya vamos a ver a qué ángulo se refiere, eso lo veremos después. Lo que quiero aquí es que esté de claro los tres tipos fundamentales de falla, porque obviamente es igual que los, los plegamientos, ¿no? Los plegamientos, hay muchos tipos de plegamientos. Nosotros básicamente nos interesamos en entender dos. Este sería el tercer tipo de falla, ¿no? Falla tipo strike slip o falla de rumbo. Bueno, aquí inclusive les dice, ¿no? Es la famosa falla de San Andrés en California, ¿no? Aunque nosotros también tenemos una zona de strike slip muy, muy importante aquí, ¿no? Que es toda la parte de Payatanga. Una parte muy importante de este tipo de fallas, ¿no? Y bueno, estos son los elementos, por ejemplo, geomorfológicos que se utilizan para ver, ¿no? Aquí hay dos tipos de fallas, ¿no? La lateral derecha y la lateral izquierda. También vamos a explicar. Pero como les digo, si ustedes quieren de toda esta animación, que es muy interesante, lo que yo quiero que verdaderamente, si ven, es esta partecita de acá, ¿no? Cómo se deforma, ¿sí? La otra, pues bueno, ya la podemos visualizar. Entonces, una vez que se deforma, una vez les muestro la otra imagen, tenemos esto de acá.
Esta imagen la he sacado del libro de Geomorfología de Haakon Fossen. Y ustedes pueden ver los tres tipos de falla, pero con un poquito más ya de matemáticas ahí, ¿no? De física. Verán que no es un libro de física, es de Haakon Fossen, es de geomorfología, pero ahí ya les está mostrando que hay estos sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Verán las direcciones que tienen, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Entonces, por eso yo les decía, esas flechas que les aparecía ahí, en principio no les darán mucho caso en la otra animación. Estas sí son las que corresponden. Entonces, si ven, estas me dan las direcciones de los esfuerzos. De los esfuerzos en los ejes principales. ¿Sí? Y ustedes pueden ver que además de los colores con los que están representados, no sé si alcanzan a ver que hay un tamaño, ¿no? Si ven, este rojo es mayor que este verde y el verde es mayor que el amarillo. En cambio, en este caso, el rojo es mayor que el verde y es mayor que el amarillo. Y en este caso de acá, vamos a ver que tienen el rojo, el verde y el amarillo. ¿Sí? Entonces, las flechas, esos tamaños, o sea, no son solo los colores que indican direcciones, sino también lo que quiero que vean es los tamaños de las flechas. Pues no solamente es una cuestión de perspectiva, que esta se ve más grande, no, o sea, hay una razón por la cual la flecha roja en este es la más grande. La segunda flecha es la verde, si ven que esta verde es acá, en esta dirección, esta es acá. ¿Sí? En este caso, la falla inversa o falla de empuje, el verde es lo mismo que acá, pero acá verán que el verde cambia. Y acá igual cambia, ¿no? Verán acá, este rojo es mayor en esta dirección y acá el rojo está en esta dirección porque es mayor. Entonces, está claro eso, verán, porque eso generalmente es lo que vamos a tratar, es lo que vamos a tratar de demostrar en esta clase. ¿Por qué esta flecha roja es mayor que la verde y la verde es mayor que la amarilla? Porque la flecha roja es mayor que la verde y es mayor que la amarilla. ¿No? Esas flechas lo que me están dando, obviamente, es una primera idea de la magnitud de los esfuerzos. Los esfuerzos sigma 1, sigma 2, sigma 3. ¿Estamos claros? Porque obviamente después de acá abajo hay unos gráficos que igual vamos a tratar de hablar, pero no tanto porque, bueno, no podemos ver todo, pero nada más, la figura estaba tomada de ahí, entonces ya tenía esto de acá. Que en cambio estas cosas que vemos acá es lo que se conoce con el nombre común de los balones de playa, los beach balls. Era un juguete que ya no he visto mucho en las playas, pero bueno, no sé, hace bastantes años era muy común entre las cuestiones que había en la... Todavía existe, ¿no? Pero bueno, ya no es tan común. Pero bueno, es el nombre común que le dicen, ¿no? Las pelotas de playa. Esta es una forma de representar esto, porque verán que la idea es que cada vez que tenemos una falla, tendríamos que, para no dibujar todo esto de aquí, la información que está aquí está resumida en este estereograma que se llama, que está acá abajo, ¿no? Entonces, para una falla normal, para una falla inversa, para una falla strike slip. Esta simbología generalmente es la que se pone en los mapas, ¿no? Porque si no, tendríamos que dibujar todo esto que está acá, todo esto. Entonces, poner cada eso en los mapas, digamos, es pequeñito que ni se ve. Entonces, prefiere esta simbología estereográfica que se llama, ¿no? Que igual no tenemos el tiempo de explicarlo demasiado aquí. Por el momento, al menos sepan que esta, ¿no? Es una falla normal, la simbología de una falla en strike slip, una falla inversa, una falla de empuje, ¿no? El thrust, ¿no? Thrust fault, una falla de empuje. De hecho, es la primera que vamos a ver. Entonces, lo primero que quiero que vean ahí es que los tres esfuerzos son diferentes de cero aquí para que funcione esto. Entonces, si ustedes revisan un poco, dentro del caso general que nosotros tenemos de las ecuaciones generales que utilizamos para los plegamientos, en los plegamientos habíamos comenzado pensando que solo hay dos esfuerzos, que un tercer esfuerzo es cero siempre.
Bien, entonces por eso decíamos, hay el esfuerzo de compresión y generalmente un esfuerzo vertical que es debido al peso, por ejemplo, pero nada más. ¿Sí? Entonces estábamos en el caso donde solo hay dos esfuerzos, lo que se conoce como estrés o esfuerzo plano. Ese no es el caso aquí, eso no nos va a servir para estudiar esto. Primera cosa. O sea, después había una simplificación adicional que hacíamos en los plegamientos, decíamos, vamos a considerar que el plegamiento, la deformación en el eje perpendicular es cero, pero es una simplificación adicional que estábamos dando. Que ya en el caso real no es tan cierta, ¿no? Es la que ocasiona que no todos los plegamientos sean como los techos de zinc que vemos en las casas, ¿no? O sea, si no fueran siempre así, ¿no? Hay otras componentes que para nuestra primera explicación, pues no estamos tomando en cuenta. Pero de todas maneras, esa simplificación no nos sirve aquí, porque aquí, sí, estos tres esfuerzos son diferentes de cero. Entonces, no estamos en el caso de un esfuerzo plano. Lo que sí vamos a ver es que la deformación, ¿sí? La deformación es plana. Y solo se produce en dos direcciones. Cuando hay una falla, solo hay deformación en dos direcciones. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Vuelvo, entonces, vamos a cerrar esto. Pues para las fallas geológicas, estamos en un caso de deformación plana. La deformación solo se produce en dos de los tres ejes, ¿no? Verán que no digo el eje X, Y, Z, no, en general. Vamos a decir. Entonces, ¿cómo estudio el caso de la deformación plana? Bueno, nada más vale la pena recordar nuestras ecuaciones de la elasticidad, que podemos comenzar una vez más con cualquiera de los dos grupos. En este caso, como yo quiero que la deformación es la que sea cero, es decir, voy a poner que E1 diferente de 0, E2 diferente de 0 y que mi deformación en el eje 3 sea 0. Vale la pena recordar las ecuaciones. Teníamos que E1, sigma 1 menos nu sobre E, sigma 2 menos nu sobre E, sigma 3. Para E2, 1 sobre E sería menos sigma 1, 1 sobre sigma 2, menos nu sobre sigma 3. Y el tercero, nu sobre sigma 1, nu sobre sigma 2, en la letra nu, coeficiente de Poisson, ¿no? ¿No? Más 1 sobre E. ¿No? De esas tres ecuaciones, yo tengo que simplificar algo para utilizar esta condición de formación plana. Entonces, ¿cuál es la que me conviene? Obviamente me conviene esta, porque sé el dato, ¿no? Que E3 vale 0. Nada más les vuelvo a escribir para, como he pasado el fin de semana, para ir ratificando que tenemos estas ecuaciones, que son el punto de partida de donde obtenemos todo, ¿no? Voy a reemplazar acá. Simplemente 0, entonces como E3 es 0, la deformación es 0, me queda nu sobre E, sigma 1 menos nu sobre E, sigma 2 más 1 E, sigma 3.
Las otras, pues no las voy a utilizar. Suficiente esta, ¿no? Pues, ¿qué vemos ahí? Pues bueno, rápidamente vemos que puedo sacar factor común el módulo de Young. Está multiplicando, perdón, está dividiendo, pasa a multiplicar por 0, pues se hace 0. Pero también puedo sacar factor común el nu, sigma 3. Y este le puedo pasar al otro lado. Entonces obtengo que el esfuerzo 3 es igual a nu por sigma 1 más sigma 2. Entonces, esa ecuación viene del hecho de que la deformación solo se produce en dos ejes. ¿Cuáles ejes? Bueno, veamos nuestros bloques. Tenemos nuestros bloques. ¿Dónde se produce la deformación? Pues bueno, en este eje, ¿sí? Porque hay un cambio de forma, ¿no? Si esta es la forma inicial, ¿sí? Hay una deformación en este eje. También en el eje vertical, pero por ejemplo en este eje, una vez más, en el eje perpendicular, no hay ninguna deformación. Es lo que estamos esperando, o es la simplificación que hacemos para poder estudiar las fallas, ¿no? Porque si no, pues simplemente tendríamos las tres de esas ecuaciones y tendríamos que resolver el caso general, ¿no? Pero muy complicado resolver en tres dimensiones. Entonces, simplificamos. Ahora, una vez que tenemos esa ecuación de ahí, tenemos que todavía pensar ahora sí en nuestros ejes X, Y, Z, ¿no? Para ya fijarnos un poco en dónde mismo estamos, ¿no? Entonces, esto sería para los esfuerzos en los ejes principales. Nos interesa el deviatórico del esfuerzo tectónico. Entonces, igual, ahí tienen que volver un... Por eso les decía, cuando empezamos a ver esto de los esfuerzos, pudimos haber pasado directamente a ver esto de las fallas. El problema es que no, nos hubiera faltado esto, ¿no? Si ven estas simplificaciones de aquí. Así que tuvimos que esperar un rato. Así, ¿se acuerdan ese concepto de deviatórico que se quedó ahí al inicio? Pues bueno, ahora aquí lo vamos a retomar. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el deviatórico es la componente tectónica, que es la que ocasiona precisamente mi deformación? Y que, por eso les digo, revisarán, vimos que el deviatórico, si nosotros cogemos los ejes, hacemos una simplificación una vez más de nuestros dibujitos, de nuestras fallas, hacemos algo así, ¿no? Y cogemos nuestros ejes, a este eje, a este eje de acá le vamos a llamar el Y, ¿se acuerdan? Porque estamos siempre haciendo ese Y. A este le podemos llamar X, y al eje perpendicular le vamos a llamar Z. Y verán la diferencia, ¿no? Porque en el caso nuestro estamos diciendo que en este eje no hay deformación. Pero no es que no haya esfuerzo, ¿no? No haya deviatórico. Entonces, en este caso, ¿cuál es el eje que estamos considerando que sea cero? O sea, si lo ponemos con letras, lo que quiere decir aquí es que nuestro EZ es cero. ¿Sí? Perdón. Ah, sí, estoy bien. En esta dirección, en la deformación es cero. Es decir, lo que estamos considerando es que el Z vale 3, este vale X. Pero antes de escribir directamente, lo que nos interesa son los deviatóricos, ¿no? Los deviatóricos los habíamos eh, representado con delta, sigma. Y ahí recuerden que cuando estoy en un caso de tectónico, los esfuerzos laterales valen cero, los deviatóricos laterales. Pero en cambio, sí, eso es lo importante, no hay deviatórico en el eje vertical. Es decir, todos los esfuerzos tectónicos son laterales. Y en el vertical, ¿qué es lo que hay? Pues bueno, hay el esfuerzo litostático, ¿no?
Si ven, aquí ya el estudio de la falla empieza a utilizar otras cuestiones que van más allá de simplemente ver dos bloques moviéndose en una animación, ¿no? Nada, hay que tener en todo esto. Entonces, recuerden, ¿cuáles son los laterales aquí? Los laterales son Z y X. Eso quiere decir que mi es diferente de cero, que mi deviatórico en Z es diferente de cero. Entonces, verán esto, ¿no? O sea, que la deformación sea cero no quiere decir que el esfuerzo sea cero. Eso no existe en elasticidad, ¿no? Pero en cambio, el deviatórico vertical, ese sí es cero, ¿no? Siempre le pongo ya pegado todo, no, pero escribí por acá. Este sí es cero. ¿Por qué? Porque pues todos los esfuerzos tectónicos son los laterales. En este caso, los laterales son el eje Z y el eje X. Si reemplazamos ahora esto por la notación de acá, verán que esta era la ecuación importante. Lo que estoy diciendo, antes de pasar a reemplazar, escribamos, digamos que nuestro sigma 3 le estoy llamando mi deviatórico Z. Verán que igual siempre pongo esa nomenclatura, ¿no? Del doble índice, ¿no? Recordarme que son componentes de un esfuerzo. Entonces, este es el Z. El sigma 2 es aquí puedo escoger cualquiera. Pongamos primero el 1, ¿no? Es más fácil. El deviatórico en X. Y el otro, el 2, es el deviatórico en Y. Y este vale 0. Por lo tanto, reemplazando en esta ecuación, ¿verdad? Reemplazando en esta de acá. Bueno, sigma 3 es mi deviatórico Z. El nu, el sigma 1 es mi deviatórico X. Sigma 2 es mi deviatórico Y. Y este, yo sé que vale 0. Y con esto llego a la ecuación que sí va a ser importante. Finalmente, a que el deviatórico ZZ ha sido igual. Verán que este se hace 0, ¿no? De acá. A nu por el deviatórico. Aquí falta el delta, ¿no? De deviatórico. Y esta ecuación es la que voy a utilizar para mis fallas. El deviatórico en Z va a ser igual a nu, coeficiente de Poisson, por el deviatórico en X. Entonces, les insisto, ¿cuál es el objetivo ahorita de esta clase? Y ya van a ver que parte del ejercicio que les vamos a proponer es demostrar en cada uno de los, de los casos de fallas, es decir, en los tres casos principales, cuáles deben ser los valores de los esfuerzos para que se produzca una falla, ¿no? Que sea normal, sea de empuje o sea strike slip. Entonces, verán esta ecuación que acabamos de encontrar, utilizando las condiciones de la teoría de la elasticidad, pero también utilizando estos conocimientos de la tectónica, ¿no? Esto sabemos por la tectónica. Entonces, con esto, sí, veamos cómo nos... Un segundo.
Bueno, pequeñas inevitables interrupciones de trabajar desde la casa. Entonces, verán que es la ecuación que vamos a utilizar fundamentalmente. Dicho esto, empecemos a analizar. Entonces, verán aquí de una vez les digo, ¿no? La idea aquí será que yo voy a analizar seguramente unos dos casos y el otro pues les quedará de ejercicio, ¿no? Para ver cómo les va. Entonces empecemos. La falla inversa, llamada también falla de empuje. Y por si acaso, ¿no? El truth fault, ¿no? Que generalmente le ponen. Porque pues los otros nombres reverse fall, ¿no? Falla reversa, pero generalmente es una falla de empuje o falla inversa que le en español. Entonces, ¿qué significa esto? Pues tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos esto de acá, tenemos este otro bloque subido por acá. Aquí obviamente hay un empuje. Y bueno, aquí hay un ángulo, hay unos ángulos de las fallas, pero eso lo vamos a ver después, porque también son unos ángulos importantes que debemos tener claros. Por el momento, porque, por ejemplo, hay el ángulo de buzamiento, el ángulo el ángulo respecto a la dirección de movimiento. Por el momento, fijémonos más en los esfuerzos, nada más. Entonces, lo que tenemos de aquí, una vez más, verán los ejes, les voy a volver a escribir, ¿no? Los ejes son X, Y, y el que está vertical, el eje Z. Solo le pongo esa bombita ahí para decir que es el eje dibujado así. Además de eso, yo sé que el esfuerzo litostático, sigma, ¿y? Es igual a rho que Y. De una vez, bueno, la densidad del medio, la de la gravedad, el Y. Ahora, ¿cómo vemos aquí la falla? ¿Dónde está el Y? ¿Cuál es la profundidad? Porque decir, bueno, yo estoy acá arriba y me subo, o estoy subido acá, ¿y dónde mido la profundidad? ¿Dónde mido ese Y? Entonces, eso, tener precaución, porque si imaginamos a la falla como una estructura, no es un punto, ¿no? No es un punto en donde podamos imaginarnos dónde está ese Y exactamente. Entonces, generalmente, cuando vemos la imagen de una falla, tomamos este Y, esta profundidad, en la parte central de la falla, ¿no? Entonces, espera, ¿no? O sea, no es esta diferencia de acá, no es esta profundidad de acá, sería más o menos, toda esta es la estructura de falla, y esta es la falla, ¿no? Esto de acá, estaría por aquí, por la mitad. ¿Sí? Medimos, suponemos que estamos en este bloque, medimos hasta acá, ¿no? Generalmente esto que vemos es una falla si la falla ha aflorado en superficie. Pero hay muchas otras fallas que están debajo de la superficie, ¿no? Y obviamente esto de acá no va a estar lleno de aire, ¿no? Sino estará lleno de otro tipo de estrato. Entonces, son detalles que cuando vemos solo estos dos bloques que se mueven, puede parecer simple, pero también hay que pensar siempre ya en el caso real. Pero bueno, eso lo veremos después, ya más bien es la dificultad, eso lo veremos en el siguiente capítulo, donde tendremos que ver ya los terremotos que producen las fallas. Por el momento les dejo un poco nada más audio. De todas maneras tenemos este rojo y sabemos además que sabemos escribir los esfuerzos en cada uno de los ejes, ¿no? ¿De acuerdo? Esto igual revisarán estas ecuaciones. ¿Cómo calculaba el esfuerzo en X? Pues nada, calculaba como el esfuerzo litostático más la componente deviatórica. Entonces verán esta ecuación, por favor, de las primeras que escribimos. Como les digo, tenemos que esperar un rato para volver a ver las aplicaciones. ¿Y qué es lo importante de esa ecuación que acabo de escribir?
Lo nuevo es que verán que justamente como es falla de empuje, lo que estamos considerando es que hay un empuje, es decir, que la componente, la deviatórica, verán, la que genera esto, es empuje. Cuando es empuje, el esfuerzo es, cuando es presión, el esfuerzo es mayor que cero. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Por favor, porque sobre esto ya algo similar será el deber, entonces estos pasos necesito que estén claros. Esta ecuación, bueno, es la misma, pero está claro por qué es mayor que cero, ¿verdad? ¿Sí? Porque es empuje. ¿Sí? El deviatórico, por eso verán, hay las dos cosas. Hay el X, que al final va a ser el esfuerzo en los ejes principales, y la componente deviatórica. Entonces, para que haya falla de empuje, como su nombre lo indica, necesito una, una compresión. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Verdad? ¿Qué más? Tengo esa ecuación. Eh, y ahora obviamente necesito encontrar las diversas relaciones entre los esfuerzos. Entonces recuerden que este rho y es mi sigma y. Entonces, viendo esta igualdad, ¿qué desigualdad puedo encontrar yo? ¿Cuál es mayor, el X o el Y? Verán que para que le estoy sumando esto que es positivo, esto es fundamental. Esta es la parte fundamental. Es la parte fundamental. ¿Por qué? Porque aquí a esta cantidad, no sé si es positiva o negativa, estoy sumando algo positivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál de los dos es en este caso mayor? Entonces, obviamente, como a esto le estoy sumando algo positivo, en este caso puedo saber que, ¿sí?, el sigma X es mayor que el sigma Y. La primera desigualdad que he conseguido. Generalmente esa es bastante evidente, ¿no? La pueden ver arriba. Si este es el Y, le sumo algo, pues entonces el X siempre va a ser mayor, porque le estoy sumando algo positivo. Tengo la primera. Y ahora para la otra, entonces recuerdo la ecuación que acabamos de escribir hace un rato, ¿se acuerdan? ¿Dónde estaba? Hemos encontrado que deviatórico en Z igual a nu deviatórico en X. ¿Sí? Esta ecuación de acá. Entonces tengo la primera, verán que esta primera relación, ¿no? XX es mayor que Y. Ahora, también necesito una relación entre el Z y el X. ¿Cómo puedo encontrar esa relación? Pues bueno, hay varias maneras. Por ejemplo, puedo encontrar que mi sigma Z es igual a rho y, el hidrostático, más el deviatórico en Z. ¿De acuerdo? Y ahora sí, como ya no tengo más espacio, bueno, el dibujo lo voy a tener que borrar. Los voy a reemplazar, ¿no? Ahora por esto de acá. ¿Sí? Entonces el sigma ZZ es igual a rho GY más nu XX. Y aquí generalmente la cuestión es cómo puedo yo mostrar ahí, por ejemplo, el siguiente. Eh, una vez más, hay varias maneras de darse cuenta, ¿no? Saber exactamente lo que estoy yo haciendo, pero yo les digo la que yo generalmente prefiero, es decir,
El coeficiente de Poisson, recuerden, es un número, es mayor que ¿qué? Es mayor que 0. Pero también se acuerdan un poco de la definición, el coeficiente de Poisson es mayor que 1. Siempre es un número mayor que 1. Entonces, esa parte, verán, es otra de las cuestiones fundamentales que nos va a ayudar a comprender lo que estamos haciendo. ¿Es mayor que 1? No, ya tengo la duda ahí. No, es menor que 1, perdón. Justamente es menor que 1. Sí, es mayor que 0, pero es menor que 1. Esa es la condición que conocemos del coeficiente de Poisson, ¿no? ¿Estamos claros? Bueno, tenemos esta condición y esta de acá. Esta, pues bueno, se cumple siempre. Esta de acá es específica, ¿no? ¿Verán? Para el caso tectónico. Esto, pues, cumple para cualquier material, sea roca, lo que sea. El coeficiente de Poisson es menor que 1. Entonces, lo que yo hago es partir de esta de acá, porque si no, tratar de comparar entre todas las ecuaciones no es a veces tan evidente. Esta es fácil, ¿no? Pero esta de acá, ¿cómo le comparo con la de acá? ¿Sí? Porque lo que quiero es comparar sigma XX con sigma Z. Entonces, más fácil es comenzar desde aquí. Entonces, tengo esto de aquí, ¿y qué voy a hacer? Multiplico ambos lados por el deviatórico. Como estoy multiplicando por algo que es positivo, esta desigualdad no cambia. Entonces me queda 1 por... ¿eh? Ah, ¿no? Aquí la desigualdad no cambia porque estoy multiplicando por algo positivo. Y ahora le sumo a ambos lados, le voy a sumar a ambos lados ρ, g, y. Aquí no hay problema, gran propiedades de las desigualdades. Ahí puedo sumar positivo, negativo, lo que sea, la desigualdad no cambia. Entonces sumo a ambos lados, ρ, g, y más nu por x menor que ρ, g, y más, bueno, 1 por esto, pues no queda más que... ¿Estamos claros? ¿Verán? Sumo. Aquí, cuando hay cambio de desacuerdo, ¿no? Propiedades de las desigualdades. Recordamos bastante de las matemáticas, desde las más básicas. Una desigualdad no cambia de sentido cuando multiplico por un número positivo. ¿De acuerdo? Solamente cambia de sentido cuando multiplico por un número negativo. Aquí estoy sumando el ρ, g, y. No me interesa si es positivo o negativo. Puedo sumar cualquier cosa, positiva o negativa, la desigualdad no cambia. Como lo que necesito es la desigualdad, lo único que voy a dejar ahí. Y si vemos acá que hemos obtenido, ¿si ven? Todo esto está acá, es mi sigma z. Y todo esto que está acá, ese ya le borré, pero pueden ver, es ρ, g, y más el deviatórico, es mi sigma x. Entonces, ¿qué he obtenido aquí? Ustedes quieren otra desigualdad que me dice que... ¿sí? Aquí sí le doy la vuelta, ¿no? Para escribirle del otro lado. Con este es mayor que el sigma z. Entonces, ¿puedo tener esta? ¿Puedo utilizar esta de acá? ¿Me sirve exactamente? No, porque lo que necesito es una transitiva. Necesito la relación entre el z y el y. Entonces, ¿cómo encuentro la relación entre el z y el y? Pues también es simple porque yo tengo que mi sigma z es igual a mi sigma y, es decir, al litostático, más el deviatórico. Bueno, digamos una vez más, no hay problema. Sigma z es igual a la componente litostática más el deviatórico en z. Esto a su vez, recuerden, es mi y. Y ahora, por ejemplo, ¿cuál de los dos es mayor? Una vez más, va a depender del signo de acá, ¿sí ven? La componente del deviatórico en z.
Pero el deviatórico en Z, a su vez, recuerden, es esto que está acá. ¿Sí? Nu por X. Entonces, si quieren. Bueno, de hecho ya está ahí la ecuación. Sí, para que lo voy a volver a escribir. Bueno, no lo voy a escribir, no hay problema. Esto es rho GY más. Entonces, este una vez más es positivo. El coeficiente de Poisson es menor que 1, pero es mayor que 0, ¿no? ¿Verán? Esto es importante. Es mayor que 1, perdón, es menor que 1, pero es mayor que 0. Aquí tengo un número positivo multiplicado por otro positivo. ¿Me da? Positivo. Todo esto es positivo. Le estoy sumando a mi Y, le estoy sumando algo positivo. ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál de los dos va a ser mayor? ¿El Y o el Z? El Z, porque estoy obteniendo el Y sumándole algo positivo. Entonces, verán, este es un poco el trabajo de las desigualdades, ¿no? Que a veces yo sé que trabajan mucho más en igualdades que en desigualdades, pero una vez más, es un trabajo básico, ¿no? De sumar, restar. Entonces, aquí rápidamente puedo ver que si este es el Y, le estoy sumando. Todo esto es positivo, esto es importante, porque si no sé si esto es positivo, entonces no puedo concluir nada. Concluyo porque esto es positivo y porque sé que esto es positivo. Entonces, positivo por positivo, positivo. Le estoy sumando algo positivo. Por lo tanto, lo que yo puedo concluir aquí es que, voy a escribir por acá porque ya no me alcanza. Y ahora sí, ¿no? De esta de acá, de todo lo que voy escribiendo ahí, verán, tenía esto, esta de acá, y ahora esta de acá. Entonces, si ven que ahora sí puedo aplicar una transitividad, porque X es mayor que Z, y Z es mayor que Y. Finalmente, llego a mi conclusión para la falla inversa. ¿Sí? Esto es lo que en realidad define una falla inversa. Esa relación entre los esfuerzos medidos en los ejes principales. Ahora ustedes dirán, pero bueno, ¿cuáles eran los ejes principales? En este caso es simple, los ejes principales son los que hacemos coincidir con los planos de falla, ¿no? Que encontramos en la naturaleza. Verán que no son ni el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste. El único que estamos seguros es que el Y es el vertical. Pero el X y el Z, nosotros en el terreno tenemos que movernos y buscar el plano de falla, precisamente. Que ese es el trabajito de salida de campo que nos estamos perdiendo. Ir a unas fallas por aquí y con la brújula ir viendo justamente para ubicarnos en los ejes principales, porque, les digo, en la naturaleza es difícil ver si aparecen esos dos bloques así, ¿no? Ahí ya es mucho más trabajo, ¿no? No es tan evidente. Y bueno, por eso es todo un trabajo que ustedes hacen ahí en geología de campo y en otras materias más, ¿no? Que lamentablemente, como digo, eso es lo que nos está quedando eh, de, falta, ¿no? Para nuestra formación, ¿no? Y eso es lo que hay que insistir. Por eso de una vez aprovecho para decirles, nosotros ya vamos a preparar para el siguiente semestre. También ya les vamos a comunicar, pero les digo, pues es importante, ¿sabes? Es importante estas ecuaciones, pero también es importante ir al campo y tratar de ver dónde están esos ejes X y Z. ¿Sí? Hay que ver, ¿sí? Seguir, buscar la dirección del plano de falla. Y eso es otro trabajo, eso no es decir, bueno, eso lo haremos después, ¿no? O sea, eso también hay que aprenderlo, hay que verlo. Lo único claro es que el I está para abajo, ese no es problema. Pero de todas maneras, entonces aprovecho para indicarles de que eh, nosotros vamos a preparar un plan de salidas de campo provisional para el siguiente semestre, para esto pues nada. Así que seguramente estas salidas, este plan será, no puede ser obligatorio, ¿no? Mientras no tengamos unas condiciones adecuadas para todos, pues no puede ser obligatorio. Pero sabemos que hay personas que sí estarían dispuestas a participar, entonces sería un plan, digamos, eh, como el nombre mismo lo indica, ¿no? Es el retorno voluntario. ¿Sí? Que
Muchos pensamos que íbamos a... De hecho, ya lo comenzamos, ¿no? Un poco este semestre, ¿verdad? O sea, tampoco es que no hemos hecho nada, ¿no? En ese sentido, sí, o sea, hicimos un plan para que vengan primero los que están haciendo las tesis. Luego el comité nacional nos cerró todo eso, pero nosotros tenemos que presentar, o sea, estar ahí, sí, sí, porque si nosotros no presentamos el plan para el siguiente semestre, pues, ya, bueno, no presentaron nada, entonces nada, siguen cerrados, no hacen nada. ¿Sí ven? O sea, ahora, después pueden negarnos, decir, no hay ninguna salida de campo, nadie sale. Bueno, puede ser, pero al menos se hace el intento, ¿verdad? Es así funciona esto, porque si no se hace ni el intento, pues nada. Entonces igual habrá profesores que digan, no, o sea, yo quiero cuidar mi salud, quiero igual cuidar la salud de los estudiantes, tener la máxima precaución, entonces no se propone salidas de campo. Entonces eso también les indico, porque después van a ver, decir, ay, ¿por qué aquel profesor uno propone, el otro no propone? Eso, como dice, es voluntario. Sí, ya depende mucho. Voluntario. Entonces hay muchos profesores que han estado insistiendo siempre hoy, que fue cuando volvemos a hacer las salidas de campo. Bueno, entonces ahí va a haber la oportunidad. Igual muchos estudiantes que también han insistido, otros que han dicho, yo no puedo, o sea, definitivamente no puedo hacer salidas de campo. Entonces eso para indicarles, ¿sí? Por favor, estar atentos para el próximo semestre. ¿Cómo lo vamos a organizar? Pues nada, seguramente será pensar en la última semana del curso, pues ahí hacer la salida de campo, ¿no? Si seguimos con este modular, pues nada, dejar la última semana del curso para hacer la salida de campo. Una salida de campo conjunta, ¿no? Con algunas asignaturas. Entonces eso es lo que vamos a presentar como siguiente fase, porque como les digo, en esta primero ya presentamos que los estudiantes puedan venir al laboratorio, los tesistas. Al siguiente, pues al menos ya, o sea, dejen ir a salir una salida de campo. Yo sé que hay riesgos todavía, o sea, lo único que nos va a salvar es algún día las vacunas, pero aquí esto será, esperaremos, se acabarán de graduar ustedes. Entonces, sí es importante eso de ahí. ¿Sí? Entonces, les digo, hemos obtenido la ecuación, pero también hay que pensar que esa parte del campo nos está faltando. Ahora pueden decir, bueno, veamos un video. Hay muchos videos ahí en YouTube mismo. Más que yo mismo salir a hacer un video, hay muchos mejor grabados y todo ahí. Y para ver eso, precisamente, cómo reconocemos el plano de falla en el terreno, etc. Hay que tratar de hacer la salida de campo. ¿Sí? Aquí sería algo fundamental, reconocer esos planos X y Z. Que en definitiva es reconocer la falla, ¿no? Ver para dónde va, qué dirección tiene. Pero quedémonos por el momento con lo que tenemos, que es mejor que nada. Es que conocemos esta inecuación de acá para una falla de empuje. Entonces, esto les comento porque generalmente, pero eso es obvio, o sea, eso es obvio, ¿no? O sea, es obvio que para que se produzca el empuje, la dirección X tiene que ser mayor que la dirección Y. ¿Sí? El empuje de X tiene que ser mayor que la dirección Y, la vertical. Algo tiene que hacer de que esto suba. ¿Sí? Podemos decir, bueno, eso es obvio, pero ¿y la Z? ¿Cómo sabemos el valor de Z? ¿Sí? El esfuerzo en Z, en esta dirección. ¿No? Que también hay un esfuerzo en esta dirección. No hay deformación en esta dirección, pero sí hay esfuerzo en esta dirección. ¿De dónde sale? Pues bueno, sale de ahí, ¿no? Entonces, es por eso que les puedo mostrar otras figuras de otros libros de geodinámica, pero es que insistir, les muestro una figura del libro de geomorfología, que es un libro de geología. Perdón, voy a poner otra vez. Porque esa es la inecuación. Si quieren verla en dibujo, pues es lo que les mostré hace un rato, ¿no? Volvamos a verla. Bueno, es esta, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, aquí ustedes pueden ver, como les digo, el libro de geología, de morfología, aparte de la geología. La flechita roja, en este caso, es mi X. Es mayor que la flecha verde, que es la Z, y es mayor que la flecha Y, que es la 3. Entonces, generalmente, porque ustedes van a ver unos libros más básicos y nada, les ponen unas flechas ahí. No, o sea, esto de acá tiene una significación, ¿no? ¿Sí ven?
Esto tiene una significación. El hecho de que este rojo sea mayor que el verde y mayor que el amarillo, pues es esta inecuación de acá. ¿Estamos claros? Bueno. Entonces, lo mismo tenemos que hacer para los otros dos casos, sabiendo sobre todo que acá en este caso aquí hay varios. En realidad aquí hay varios, ¿no? Hay varios casos que pueden darse en el strike slip. Los básicos son dos, ¿no? Lateral derecho y lateral izquierdo. Eso igual es otra cuestión interesante, ver cuándo consideramos lateral derecho, cuándo consideramos lateral izquierdo, ¿no? Generalmente la idea es que pues, es lateral derecho cuando nosotros nos ponemos en la parte que consideramos no móvil y vemos que se mueve hacia nuestra mano derecha, ¿no? El otro bloque. Es el típico caso de la falla de Payatanga, ¿no? Es el gran sistema de fallas que tenemos de tipo strike slip. Eso ya también lo veremos en los mapas, pero para no desconectarnos de estas inecuaciones, veamos el siguiente caso. ¿Okay? Entonces, propongo ver ahora el caso de falla normal. Como yo sé, si ven aquí vamos a ver, ¿no? Que el sigma 1 tiene que ser mayor que el sigma 2, mayor que el sigma 3. Aquí quizá es mucho más evidente, ¿no? Porque en este caso suelen decir, bueno, falla normal. Claro, obviamente el vertical tiene que ser mayor para que esto baje, ¿no? Sí, pero en relación a los otros laterales, al 3 y al 2, y aquí ven que no es nada evidente porque el 2 tiene que ser mayor que el 3, ¿no? Entonces, el siguiente caso. A ver, esta. Pues verán, ¿no? Por favor, esta es la ecuación. Como siempre, las ecuaciones finales, yo siempre les subrayo en rojo, ¿no? Son las que, conclusión final que hemos llegado. Esto es para una falla de empuje. Obviamente, les insisto, sabemos cuál es X, cuál es Z, cuál es Y. Y si no, pues nos referimos a ese dibujito de Haken-Fossen, que tal vez está más claro. Porque si no, ponerme a hacer ese dibujo entre las dimensiones de aquí no tiene sentido. Ahí tiene más claro y con mejores colores. Entonces, siguiente caso, falla normal. Bueno, aquí el inglés es mucho más evidente, ¿no? El normal faults. Pues en esto tenemos ahora sí que tenemos esto como una extensión, pero aquí mucho cuidado, ¿no? Verán las direcciones de estas, ¿no? ¿Cuál es la extensión aquí? Lo extensivo es la componente deviatórica, ¿verdad? Es la componente tectónica, ¿no? Esa es la no es la componente de los ejes principales, que es la que generalmente nosotros mediríamos si fuésemos al terreno y quisiéramos medir los esfuerzos. ¿Sí? Ahora, sobre todo, les digo, ¿no? Que esto de la medición de esfuerzos básicamente se hace por satélite, ¿no? Es mucho mejor, sobre todo a nivel de estas fallas. Y ese es el problema, que hay unas fallas que no afloran, no se ven. Como por ejemplo una falla muy importante que tenemos aquí, que es la falla de Cosanga, hay unas partes que no las vemos. Entonces, suponemos que es así, ¿no? Que es strike slip con una componente de inversa, pero eso, ahí está la investigación, por eso tenemos que ir a investigar ahí. Vamos a ver, estar seguros. Entonces verán, ¿no? Cuando yo escribo esto, estas flechas así, esto se refiere a la componente deviatórica, ¿no? Es decir, a la componente, una vez más, X, Y, Z. ¿Esto qué quiere decir? Que mi componente hay extensión, lo que quiere decir que mi componente deviatórica, recuerden, ¿no? Compresión mayor que cero, extensión menor que cero. Y ese pequeño cambio, en realidad es lo único que cambia, van a ver, hace que obtengamos otro régimen diferente.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuál es ese régimen diferente? Una vez más, ¿quieren partimos de qué? La primera, la más simple, más el deviatórico. Pero ahora verán que esto es igual. Y más. Ahora, aquí generalmente a veces cuando les he puesto los ejercicios, ustedes saben tratar de representar lo negativo como un menos adelante. No es tan conveniente. En realidad, la idea es trabajar con este valor en abstracto y luego tomar las consideraciones, ¿no? Por si acaso. Entonces, en realidad, vemos esta ecuación y decimos, ¿cuál es mayor, el X o el Y? Verán que ahora estoy, y esa es la idea, ¿no? Ya no estamos en la escuela, aprendemos, tenemos pues, suma, resta. Aquí lo interesante es que tenemos suma positiva y suma de negativos. Es un paso posterior al conocimiento, ¿verdad? Entonces, esto es negativo. Entonces, estamos sumando algo negativo a mi Y. Si ustedes quieren, estamos restando algo de Y. Entonces, ¿cuál de estos dos va a ser mayor? Si para llegar a este le estoy quitando algo, entonces, ¿qué quiere decir esto? Ven que ahora el Y es mayor que el X, ¿verdad? Porque esto le estoy quitando, si quiero. Estoy quitando, estoy sumando algo que ahora es negativo. Entonces tengo esta primera condición. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Si quieren, como siempre hay varios caminos aquí para llegar a lo mismo, ¿no? Pero bueno, tenemos esta primera condición. Ahora necesitamos una condición entre X y Z. Para eso, una vez más, recomiendo, partimos de que no es menor que 1. Multiplico, ahora voy a multiplicar a ambos lados por el deviatórico. Que ahora es negativo. ¿Verán? Esa es la gran diferencia. Ahora voy a multiplicar esto a ambos lados por el deviatórico, pero como es negativo, ¿qué va a hacer? Se va a cambiar el sentido de la desigualdad. Es decir, me va a quedar deviatórico por nu. Cambia de sentido. Cambia para acá. 1 por el deviatórico. ¿Ven? Este era para acá. Ahora cambia para el otro lado. ¿De acuerdo? Creo que todavía me queda espacio por acá. Ahora sumo a ambos lados. Cuando sumo no hay problema. Ahora no sé si me alcanza. No, no me alcanza aquí. Vamos a hacer esto. Preferible borrar. Igual lo que necesito es esta de acá nomás, ¿no? Entonces tengo esto de acá, mayor que. Sumo ambos lados. Cuando sumo no hay ningún problema. Sumo rho g y más. Me falta una ecuación más acá, ¿se acuerdan? La ecuación original que tenía me decía que esto era lo que obtuvimos la primera ecuación. Esto es igual a nu. Entonces, ¿qué me queda? Esto es rho g y. Nu por delta x es mi deviatórico en z. Es mayor que rho g y más el deviatórico en x. ¿Y qué es todo esto? Pues si tengo el litostático más el deviatórico, esto es mi esfuerzo en z. Y si tengo el litostático más el deviatórico en x, esto es mi esfuerzo en x.
¿Puedo conectar directamente con la de acá? Pues tengo que poner en el mismo sentido. Entonces puedo escribir al otro lado. Y ahí sí puedo conectar. Si ven Z mayor que X, X mayor que Y. Puedo hacer una transitiva. Ahora, generalmente se escribe el mayor primero. No es un problema. Quieren, esta le puedo escribir como, para que se vea más claro. ¿Sí? Simplemente escribo y esta le escribo sigma. Aquí hay un problema. A ver, vamos. El Z está bien. ¿Sí? El X entre el Y. Este es el Z. Es mayor que el X. Está bien. Sí, porque necesito una transitividad. Es decir, necesito... Aquí me parece que está mal. Este está mal. Vamos, déjeme revisar, pero ahí tengo yo una duda. Antes de seguir, es preferible siempre revisar. El Y es mayor que el Z. Ah, bueno, es que sí, es que esta en realidad no me interesa tanto. Sí, sí, también, o sea, esta también es cierta, pero esta en realidad es la que me interesa. Z mayor que X. Z mayor que X, y ahora necesito... No, es que esta no me... Si ven que no puedo conectar, ¿no? Las dos, porque la una es mayor que la otra es menor que. Si me da un rango, lo que quiero es una continuidad. No, está bien, lo único que necesito es otra. Eh, está bien, sigma X menor que sigma Y. Está correcto. ¿Cuál me falta aquí? Z mayor que X. Necesito una relación entre el Z y el Y. Sí, esa es la que me falta. La relación entre Z y Y. Porque tengo entre Z y X, tengo entre X y Y, entre Z y Y. Bueno, ¿cuál es esa relación? Me falta, pues nada, me acuerdo que eh, sigma Z es igual a la componente litostática más el deviatórico en Z. Pero a su vez el deviatórico en Z, este a su vez es el Y, y el deviatórico en Z de la ecuación que tengo acá es nu por el deviatórico en X. ¿Ya? Nu es positivo, pero en cambio este ahora es negativo. Entonces todo esto estoy, si ustedes quieren, sumándole algo negativo a Y para que se haga Z. Por lo tanto, de aquí, ¿qué puedo tener? Puedo tener que Y es mayor que Z, ¿no? ¿Ven? Porque a este esto es negativo, ¿no? ¿Verdad? Esto es negativo. Estoy sumando acá. Entonces, este tiene que ser el mayor que el de acá. Y esa es la que necesito, ¿no? Porque ahora simplemente, y ahora sí puedo hacer una transitividad. Entonces, generalmente la idea es encontrar las tres relaciones, ¿no? Entre X y Y, entre Y y Z, entre Z y X. Son tres nada más, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esta encontré, pero no me sirve. Es esta la que me sirve. Entonces, esta. ¿Y ven? Y mayor que Z. Z mayor que X. Entonces, ahora sí puedo plantear la transitividad. Y mayor que Z.
Z mayor que X. Es decir, que la característica de mi falla normal en relación a los esfuerzos en los ejes principales es esta y la ecuación de acá. ¿Sí? La componente vertical tiene que ser mayor que la componente lateral Z y a su vez esta tiene que ser mayor que la componente X, que como les digo aquí, no sé, es mucho menos evidente, ¿no? Si tengo solo esto, mis bloques moviéndose, sí, yo puedo decir que para que esto baje, la vertical tiene que ser mayor, Y. Pero es mayor que ¿cuál de entre estas dos? ¿Sí? Porque aquí hay dos componentes más, esta y esta de acá. Entonces, esto les insisto porque generalmente, pues, no, pero es que esto es evidente. No es evidente. O sea, si solamente se ponen a pensar dos bloques que se mueven, ¿sí? Que en realidad, como les digo, no es el fenómeno total que estamos utilizando. El fenómeno que estamos utilizando es un caso donde hay esfuerzos en 3 dimensiones y deformación en 2 dimensiones. Eso es todo. Esa es la falla. ¿Sí? De ahí que exista un bloque que suba, otro que baje, eso es ya lo que vemos en el terreno. Es, bueno, una simplificación bastante fuerte de lo que realmente sucede en el proceso de las fallas, ¿no? Entonces, les digo, es esta inecuación la que describe la falla normal. Volvamos a mostrarla, no hay problema. Aquí lo he cerrado. No hay problema para clarificar. Bien, estamos. Entonces, bien, falla normal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la mayor? La vertical. En este caso, la Y. ¿Sí? Ese pequeño ejercicio, pues ustedes quieren, les podría poner aquí, ¿no? Verán cuál es la X, la Y, pero les recomiendo que ese ejercicio más bien lo hagan ustedes, que entiendan bien estas inecuaciones en esta forma, cómo se relacionan con el dibujito acá, ¿no? ¿Sí? El rojo es el mayor, es Y, vertical. Luego, este, donde no hay deformación, en esta dirección no hay deformación, es el Z. Y el verde, a su vez, es mayor que la dirección en la que se produce, en definitiva, el movimiento de la falla, ¿no? La dirección X. Entonces, ¿listo? Vean esas flechas ahí, esos colores, esos tamaños sobre todo, no están puestos. O sea, por eso el autor se ha dado el doble trabajo, ¿no? De representar con colores y con tamaños para que quede claro cuál es mayor ahí, ¿no? Obviamente, digo, ustedes van a ver, ¿no? Es un libro de geomorfología. Bueno, ahí les dan esta información, pero justamente no les muestran de dónde salen estas ecuaciones, ¿no? Es la diferencia entre nuestra aproximación del estudio de la geodinámica al estudio de la geomorfología, ¿no? Entonces, siempre hacemos esas diferenciaciones. Entonces aquí pues ya nos quedan muchos ejercicios, cosas que podríamos hacer. Sobre todo respecto al tercer caso, ¿no? Que serían las fallas strike slip. Nada más, eso sí, ya, obviamente la idea no es también quedarnos solamente haciendo ecuaciones, porque si no, pues se hace muy cansada la clase, ¿no? Pero pues nada, eso es lo que hay, ¿no? O sea, son ecuaciones, de algún lado tienen que salir. Las otras, pues les voy a escribir nada más, pero el proceso es similar. Entonces aquí hay varias posibilidades, o sea, para el deber de mañana. Podría pedir, pues, eh, generalmente, o repetir uno de estos ejercicios, es ir justificando, porque ustedes ven aquí, yo a veces he hecho las operaciones, pero no necesariamente he explicado con palabras. Bueno, a veces me gusta que ustedes repitan el ejercicio, pero escribiendo, ¿no? O sea, se cumple esto, se cumple por lo de acá, generalmente, ¿no? Antes que ponerles a hacer los otros dos ejercicios, porque
siempre cosas nuevas cuando uno hace un ejercicio diferente. Y no es que yo considere que no los puedan hacer, sino que la idea cuando enviamos estos ejercicios, como les digo, generalmente es porque tenemos un tiempo, por ejemplo, en las clases normales, qué sé yo, tenemos clases el lunes, luego tenemos el miércoles. Entonces, por ejemplo, podemos mandar el lunes, ustedes se acercan por ahí el jueves a la oficina y dicen, profesor, esto no me ha salido, estaba intentando, ¿cómo se hace? Bien, hay todo ese tiempo, ¿no? En cambio aquí como estamos tan apretados, entonces así enseguida les pongo otro ejercicio para mañana, totalmente nuevo. Sí, yo sé que una vez más, algunos lo van a poder hacer. Digo, no es que sea imposible. Pero por eso puede ser que el deber sea repetir uno de estos dos casos, justificando, de una vez les explico porque es la idea también en la clase. Justificar sería decir, ¿no? ¿De dónde van? ¿Cómo yo tengo estas ecuaciones de acá, ¿no? ¿Cómo voy pasando de la una a la otra? Justificando los pasos. Yo aquí lo estoy justificando, pero verbalmente, ¿no? Sí, les voy diciendo verbalmente, no escribo todo. Primero porque no hay espacio y segundo porque la idea de la clase es esa, ¿no? La idea de la clase no es que uno va a escribir todo lo que habla ahí, sino pues, no tendría sentido, sería muy cansada, más cansada de lo que en realidad la abstracción propia ya nos exige, ¿no? Pues sería una posibilidad de ver. La otra, bueno, vamos a analizar, puede ser analizar los otros dos casos que nos quedan, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué son esto? En inglés es la strike sleep, ¿no? Y a veces en español mismo, yo he visto inclusive que se utiliza mucho esa. Ahora, y una vez más, yo sé que es un anglicismo, ¿no? Que utilizar strike sleep, pero bueno, falla de rumbo. Simplemente, ¿qué quiere decir strike sleep? El strike es eso, ¿no? El rumbo de la falla, que es el otro de los ángulos que ustedes deberían ver sobre el terreno. Verán, esos ángulos ya vamos también a detallar. Eso ya no es llenar la clase de una sola. Tenemos también el tiempo suficiente, pero si ven, en función de lo que nos queda de tiempo, ¿no es cierto? Tenemos una semana más de febrero, toda esta semana, y luego tenemos una semana de marzo completa, y luego unos 2 días de marzo, ¿no? Para terminar nuestro curso. Entonces tenemos el tiempo suficiente, pero tampoco es cuestión de tratar de que en 2 horas, bueno, vamos a ver lo que antes veíamos en una semana, ¿no? La idea, ustedes ven, es en lo posible avanzar, ¿sí? Pero tampoco, no sé, saturar, ¿no? O sea, creo que es más eficiente ese sistema. Como digo, pues bueno, puede haber varias maneras, ¿no? Había la idea que, por ejemplo, estos cursos los podíamos hacer súper intensivos lo que hacemos pues en 5 semanas, hagámoslo en 2 semanas y media. No sé si eso sea posible, ¿no? O sea, podría ser, podría ser. Digo, he tenido esas experiencias, pero en cursos de maestría. Por ejemplo, yo cuando hice mi maestría, yo tuve un curso, era el único que era así, el resto no era. Pero esa era así porque eran unos profesores que venían de otras universidades. Era una maestría que yo hice allá en Francia, ¿no? Los profesores que venían de otra ciudad, de otras universidades. Entonces, como venían de lejos, pues tenían una semana, ¿no? Y en una semana, todo el curso que generalmente duraba 6 meses. Entonces, digo, yo personalmente no me pareció, ¿no? O sea, ni siquiera interesante. Pero sí, bueno, en una maestría se puede hacer eso por estas dificultades. Ya mismo cuando me tocó a mí ser profesor en una maestría, en cambio, yo creo que hice un curso ir un poco más, o sea, claro, era un curso de 6 meses, pero resumido en un mes y medio, porque, pues, intensivo, ¿no? Todos los días hasta el sábado. Eh, Quizá también pueda ser posible, pero como les digo, en nuestro caso no, nosotros estamos en un pregrado aquí, allá hay que tener diferenciaciones, es la idea.
No es lo mismo, por algo es maestría, por algo es pregrado. En el pregrado, nosotros tenemos la idea de que se comprenda bien toda la base, las ecuaciones todavía. Ya en la maestría no, pues ahí ya uno va, busca directamente la aplicación, ¿no? Solo la aplicación. Quiero saber la aplicación y si directamente mejor que me den solo el software, ¿no? Que voy a utilizar al final. Pero no, aquí estamos en un pregrado, entonces aquí tenemos que ir con todo el tiempo para entender estas ecuaciones, inecuaciones, de dónde salen. Entonces habíamos dicho que nos queda todavía el tiempo suficiente para analizar un poco más de las fallas aplicativas, ¿sí? Sí, al menos tener una idea en los mapas donde quedan, que sería otro trabajo que podríamos hacer también. Aunque eso me queda un poco la duda, cuando ustedes, el primer mapa que me presentaron, pues todos me presentaron unos mapas que estaban muy bien, obviamente, pero no sé qué tanto manejan las otras herramientas informáticas todavía, porque la idea sería ya que esto de las fallas, ya hacerlo así a mano nomás ya no funciona, ¿no? Hay que hacerlo en GIS o en alguna otra herramienta, Google Earth, no sé. Pero bueno, eso es una duda que me quedó de sus trabajos que hasta ahora hemos hecho, ¿no? Un solo mapa. Es algo que también hacíamos mucho antes, ¿sí? En la clase normal, muchas de las horas que teníamos de laboratorio, teníamos que hacer mapas, ¿no? Mapas de, por ejemplo, mapas de las fallas de por aquí de Napo, ¿sí? Pero obviamente los mapas en el formato adecuado, es decir, con una herramienta adecuada. Entonces eso es lo que se nos queda fuera de nuestro curso. También hay que saberlo, ¿no? Por nuestra visión modular de las cosas y por sobre todo no tenemos acceso a las computadoras porque la idea es esa, ¿verdad? Nosotros, la geodinámica, mucho de nuestro trabajo de laboratorio es en el laboratorio de computación. Tenemos unos softwares que, insisto, no podemos pedirles que los reemplacen a todos, ¿no? Porque son ciertas cuestiones ya más. Por ejemplo, son softwares que trabajan en Linux, ¿no? No todo el mundo tiene. Pues, esos son los que utilizamos, no los hemos estado utilizando aquí, ¿no? Por la complicación que exigiría que todos tengan una máquina en Linux, etcétera, etcétera. Entonces, sí, o sea, esa es la diferencia entre hacer el curso en el tiempo normal, en un laboratorio, bueno, hacer el curso en este sistema virtual, que como les digo, no es que lo perdamos todo, pero también sí hay que dejar claro las cosas que no estamos viendo, ¿no? Para que quede claro por qué, dónde fueron todas esas horas, ¿no? Que antes veíamos, dónde están ahora. Todo ese trabajo que se queda, pues es el trabajo que se conocería como el trabajo autónomo, que les tocaría hacer a ustedes. Tratar de aprender ustedes mismos cómo hacer un mapa de fallas. Yo sé que luego lo van a ir viendo, ¿no? Si ven ya las materias de GIS, ya pueden manejar el ArcGIS, otras herramientas. La idea aquí era mostrarles otra herramienta diferente. Pues ya no tenemos el caso, ¿no? Así que esto también ir por favor pensando las cosas que se nos quedan. Y para ya terminar perdón, nuestra clase de hoy, pues nada, recordar que tenemos dos casos en, en la falla strike slip. Es decir, si yo me paro en la parte y veo el bloque que se mueve hacia la derecha, strike slip derecha, de strike. Y si veo que el bloque se mueve hacia la izquierda, es un strike slip sin strike, ¿no? Los dos casos. De todas maneras, siguiendo nuestra, porque obviamente esto depende del X, Y, Z, ¿no? ¿Verdad? Si esto considera, ahora voy a ver esto desde arriba, ¿no? Verán, esta es la idea. Este es mi strike slip. Ahora tengo que ver esto desde arriba. Esto se mueve respecto a lo de acá, por ejemplo. Y tengo mis ejes, ahora el vertical es el Y, ¿no? Estoy viendo esto desde arriba. Este de acá obviamente es el X y este pues le puedo llamar el Z, ¿no? Entonces, ¿estamos claros? ¿Verdad? Estamos viendo desde arriba. En estos dos casos yo tengo que mis desigualdades serían para la dextral se debe cumplir qué cosa? Que sigma z sea mayor que sigma y mayor que sigma x. ¿Verdad? Una vez más es la vertical, ¿no? El y siempre es la vertical. Y para el sinestral
En cambio, me queda que sigma X tiene que ser mayor que sigma Y. Muy bien. Mayor que sigma Z. Pues digo, no es complicado, igual tampoco demostrar esos otros dos casos. De todas maneras, analizar si es que les pongo como ejercicio eso para mañana, o si no, como les digo, puede ser la otra, revisar una parte del procedimiento que hemos hecho hoy, justificando. Eso, creo que sería todo por la clase de hoy. Igual no vamos a ver ahorita el mapa de fallas, eso lo veremos en la siguiente clase, todavía tenemos el tiempo. Por si acaso, lo que nos queda por ver serían las fallas. Luego ya pasaríamos al la siguiente unidad, que son definitivamente, con esto básicamente todavía casi hoy terminaríamos la unidad de aplicaciones. La siguiente son los terremotos, es una aplicación muy específica de las fallas, para finalmente terminar las últimas clases con lo que sería ya la dinámica de la subducción. Varias ecuaciones que vemos sobre cómo funciona nuestro planeta. Eso, entonces, si no hay ninguna duda, por favor no se olviden de revisar sus notas, ¿no?